Vamos a comenzar con un nuevo ciclo y un nuevo año de los Ateneos del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Este va a ser un año con algunos cambios. La idea es que la frecuencia sea diferente, ya que al volver a la actividad física se va por ahí a ser un poquito más difícil tener esta frecuencia maravillosa que teníamos semanales. Así que, bueno, probablemente la hagamos cada 15 días. Así que, bueno, vamos a seguir tratando de sumar gente, de seguir publicando los Ateneos para que puedan ser vistos por el resto de los profesionales que estén interesados en estas temáticas. Agradezco al Comité Científico Honorario, al Comité Científico Presidencial, al Comité Científico también. Y bueno, vamos a comenzar con palabras del doctor Roberto Yunes, que es nuestro presidente honorario. Doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, Marcia. Bueno, yo les deseo una buena estadía en este año, en este curso, que el año pasado no fue tan provechoso. Yo te agradezco, Marcia, y agradezco a todo el equipo, a Fernando, que está en el interior y que mueve mucho la concurrencia de otros profesionales del interior del país. Y bueno, hoy vamos a comenzar con gente de Rosario, ¿no, Fernando? Para hablar sobre catatonía en la infancia. Sí. Bienvenidos a todos y buen día. Bueno, adelante, Fernando. Sigo yo, entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Marcia, Roberto, gracias. Hoy vamos a tocar un tema que todo este tiempo no hemos tocado y me parece interesante. La catatonía es un síndrome neuropsiquiátrico descrito hace mucho tiempo, en el siglo XIX. Se caracteriza, como ustedes saben, por presentar mutismo, estupor, catalepsia, estereotipias, negativismos y ecofenómenos, entre otros. Y si bien se encuentra bien definido en adultos, existe poca información referida a la población infanto-juvenil. En este Ateneo que hemos organizado, a través del relato de dos casos clínicos que van a realizar dos colegas de Rosario, bueno, pretendemos, por supuesto con el comentario posterior de nuestra compañera Graciela, desde España, lo que pretendemos es que se revisen. Si te interesa. Ahora en vivo. Por favor, necesitamos que se muteen, por favor. En la medida que vayan ingresando, ¿sí? Gracias. Bien, la idea sería que se revisen algunos aspectos de la presentación clínica y del abordaje terapéutico de este síndrome. Y además, por supuesto, como siempre en los Ateneos, esperamos la participación activa de toda la concurrencia, que siempre trae aportes, preguntas, comentarios o relatos de propias experiencias de esta particular condición. Bueno, hay dos colegas que van a presentar los casos clínicos. Son Estás muteado, Fer. Estás muteado, Fer. Las colegas que van a presentar hoy son dos médicas que han rotado por el servicio de psiquiatría del Hospital Provincial, donde yo dirijo la concurrencia de Paido Psiquiatría, o sea, la rotación de Paido la están haciendo y la han hecho por nuestro servicio. Ambas son médicas egresadas de la UNR. Estoy hablando de María Agustina Genesio y de Berenice Blasi. Ambas son también, les decía, residentes avanzadas del Hospital Centenario de Rosario, y también están avanzadas en el posgrado de la carrera de especialización. Agustina también es jefa de trabajo práctico en la Cátedra de Semiología de la Clínica de la UNR. Bueno, y quien va a comentar estos casos clínicos en un primer lugar es nuestra amiga Graciela Sousa Mouso. Como ustedes saben,
además de su pasado por el Tobar García, hoy en día ella es psiquiatra infanto-juvenil, adjunta de la Red de Salud Mental de la provincia de Girona, de la región de Cataluña, y amiga de la casa. Bueno, entonces doy lugar a, no sé quién, de Agustina o Berenice, ¿querés empezar? Y ya proyectas. Bien, voy a empezar yo. Bueno. Mi nombre es Agustina, bueno, ya me ha presentado Fernando. Bien, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, un poco era hacer un recorrido de la catatonía en la adolescencia a través de 2 casos clínicos que estuvimos viendo en nuestro servicio. Yo voy a presentar un primer caso, que es de un paciente masculino de 18 años de edad. No tiene antecedentes patológicos conocidos al momento de la consulta, tampoco antecedentes de consumo problemático de sustancias, y tanto el paciente como familiares refirieron que no había ningún tipo de antecedente, ni psicológico ni psiquiátrico. Catatonía en la adolescencia, es hora. Por favor, silencien Bien. los micrófonos quien no está disertando, por favor. Bien. Bueno, acá voy a presentar una línea histórica de lo que fue la primera consulta que tuvo este paciente. Nos ubicamos primero en la fecha Discúlpame, que fue... Agustina, no Sí. está pasando las diapositivas. Ah. Estamos en la ¿No se primera ve? nomás. Ah. A ver, un segundito. Avísenme ahí. No, solo la primera. Me parece que tenés que cerrar y entrar de otro modo, porque parece que no está bien. Y sí estamos en caso clínico. Ahí está el caso clínico. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces como les comentaba, paciente masculino de 18 años sin ningún tipo de antecedente de jerarquía ni consumo problemático de sustancias, y los familiares tampoco refirieron antecedentes tanto psicológicos como psiquiátricos. Bueno, y acá sí vamos a hacer una línea histórica de lo que sería el primer comienzo de la atención de este paciente. Vemos que el día 7 de septiembre del año 2019 tuvo un inicio de No síntomas. pasaste la diapositiva. ¿No? Ay, un segundo. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, vemos que el 7 del 9 es el inicio de los síntomas. El paciente consultó junto con su madre y su padrastro, y los familiares refirieron que lo raro en él es que comenzó con conductas inapropiadas, como por ejemplo querer ir al colegio sin ropa y con una zapatilla de cada color. Posterior a eso, a las 48 horas, comenzó con conductas tanto auto como heteroagresivas y alucinaciones de tipo visuales. Teníamos el antecedente en el mes 8, o sea, en agosto, un mes antes de este inicio de síntomas, que el paciente había sufrido un impacto emocional bastante importante, que fue la separación de una pareja con la cual estuvo durante 2 años y se estaban construyendo su propia vivienda. Por lo que los familiares refirieron que en un inicio de los síntomas pensaban que en realidad era reactivo a toda esta situación de impacto emocional. Durante 10 días realizaron consultas en diversos efectores polivalentes en un principio, donde interpretaban este cuadro como una sintomatología ansiosa, reactiva a esta crisis vital, y le administraron diversos psicofármacos, entre ellos benzodiazepinas, y en un primer momento le administraron una dosis inyectable de haloperidol. A las 48 horas, cuando empezó con las alucinaciones, hasta llegar a una última consulta donde ya directamente la efectúan en el monovalente, acá en nuestro hospital, que es el Agudo Ávila, y acá se interpretó el cuadro como primer episodio psicótico,
y se administró también un inyectable no de canoato, sino un haloperidol común, y se le administró también como tratamiento ambulatorio tanto haloperidol como clonazepam. Al día 17 del 9, la madre, siendo consecuente con que el paciente seguía con esta sintomatología sin ningún tipo de mejoría pese al tratamiento psicofarmacológico y esta primera evaluación psiquiátrica, consultan el 17 del 9 a la guardia de emergencia del polivalente del Hospital Provincial del Centenario, ingresando con un cuadro de convulsiones tónico-clónicas seguidas de alucinaciones también visuales y auditivas. Ahí se hizo una primera evaluación que la hicieron los clínicos que estaban de guardia, junto con el servicio de neurología, mediante el cual le pidieron la interconsulta, e interpretan el cuadro como catatonía por neurolépticos. Y recién el día 24 de septiembre piden la interconsulta al servicio de psiquiatría, lo cual un poco también a través de esta línea histórica es exponer que a nosotros nos pareció bastante tardío el pedido de interconsulta, siendo que en un primer momento se interpreta el cuadro como una catatonía por neurolépticos. Y acá, bueno, un poco hablando del marco teórico de este caso, hablamos de síndrome catatónico, que Fernando ya muy bien lo introdujo, pero es un síndrome caracterizado por diversos síntomas y signos. Para ser diagnóstico tienen que tener 3 manifestaciones de ellos, que puede ser ya sea ecopraxia, catalepsia, negativismo, obediencia automática, la ecolalia, estupor, flexibilidad seria, mutismo, estereotipia y manierismo. Este paciente al ingreso presentaba al menos 7 de estos síntomas. Respecto a la etiología del síndrome catatónico, vemos que puede estar causado por enfermedades orgánicas del sistema nervioso central y es lo primero que debemos descartar. Algunas patologías médicas también con repercusión en la psicomotricidad pueden ser causantes del síndrome catatónico. Fármacos, fundamentalmente neurolépticos, y es un poco lo que hizo que se haga este primer diagnóstico. Patologías mentales graves como la esquizofrenia y ciertos trastornos del estado de ánimo como pueden ser cuadros de psicosis maníaco-depresiva. Dentro de la fisiopatología vemos que al día de hoy es desconocida, pero el mecanismo que mayormente se postula es una desregulación del metabolismo del GABA, de la dopamina y del glutamato, pero aún no se sabe con precisión a nivel de dónde se genera esta desregulación y en qué magnitud. Respecto al abordaje diagnóstico, nos parece primordial y lo principal es siempre descartar la organicidad en estos cuadros, y después vamos a pedir una serie de exámenes complementarios justamente en búsqueda de este descarte de organicidad y apoyo al diagnóstico inicial psicógeno. Después, dentro del manejo del síndrome catatónico tenemos medidas generales de sostén. Es muy importante ver que estos pacientes se tienen que internar en una unidad de cuidados intensivos debido a que requieren un control estricto de sus signos vitales y un monitoreo cardíaco continuo, y también otras medidas que se emplean son, por ejemplo, colocación de vía periférica, hidratación parenteral o colocación de sonda nasogástrica según el paciente lo requiera, así como también el colchón antiescaras. Y respecto a medidas específicas de sostén, acá a modo práctico las dividimos en 3 líneas principales terapéuticas. Una primera línea tiene que ver con el empleo de benzodiazepinas, es lo primero que se debe emplear a dosis altas. En este paciente se emplearon dosis diarias de 24 miligramos de lorazepam endovenoso, y aún así, si el paciente no responde a benzodiazepinas, la mayoría de la evidencia científica actual sugiere el empleo de terapia electroconvulsiva, pero en nuestro medio hospitalario no contábamos con el uso de esa terapia, así que directamente tuvimos que pensar en una segunda medida terapéutica, que es el uso de antipsicóticos. O sea, nosotros teníamos un paciente que sospechábamos una causa de catatonía por neurolépticos, pero a su vez nos enfrentábamos con que al no responder a benzodiazepina, teníamos que emplearlos a los neurolépticos.
Así que eso hizo un debate bastante intenso entre los distintos servicios. Por eso un poco ahora voy a hablar de esta evolución hospitalaria que tuvo este paciente. En un primer examen mental no pudimos recabar básicamente datos, ya que el paciente se encontraba con el sensorio bastante deprimido. Debido a las sucesivas convulsiones tónico-clónicas, se habían empleado ya al inicio dosis máximas de benzodiazepinas, así como también una impregnación con fenitoína, lo que hacía que el paciente no pueda ser muy bien evaluado a nuestro examen mental, pero a lo largo de los días fuimos pesquisando distintos síntomas que apoyaron el primer diagnóstico de síndrome catatónico, como mutismo, una postura rígida, este paciente tenía muchísima hipertonía en sus 4 miembros, luego pasó a tener una parálisis de tipo espástica, flexibilidad seria que se ponía de manifiesto con distintas maniobras semiológicas, como por ejemplo le levantábamos el brazo o directamente le sacábamos la almohada de la cabeza y el paciente quedaba en esa posición. Tenía un negativismo sumamente extremo, ya que no respondía a ningún tipo de comando, y el sensorio a lo largo de los días de internación fue absolutamente alternante. Pasaba entre un sensorio sumamente deprimido a cuadros recurrentes de excitación psicomotriz, los cuales motivaban cada día una interconsulta nueva en nuestro servicio. Y también, debido a estos episodios de excitación psicomotriz que no respondían a las benzodiazepinas, se requirió una intervención especial del servicio de anestesia para ya directamente hacer una pseudoanalgesia, porque no había manera de que este paciente detenga estos episodios de excitación. Bueno, acá vemos un poco los exámenes complementarios que se fueron haciendo, que fue lo que hablamos al inicio que debemos hacer, y en este paciente en particular se encontraron hallazgos, como por ejemplo una leucocitosis con neutrofilia, por lo cual el paciente tuvo en su recorrido del síndrome catatónico como complicación clínica una neumonía, que después pasó a ser una neumonía bastante resistente, por lo cual se empezó a interpretar al mes de internación como una complicación intrahospitalaria. Y después el resto de exámenes complementarios, como verán, dieron básicamente negativos, tanto punción lumbar, electroencefalograma tenía un patrón algo desorganizado, pero no era específico, por lo tanto no se pudo hacer un diagnóstico específico de epilepsia, y las imágenes, tanto del ataque de cráneo sin contraste como la angio-RMI, no mostraron imágenes concluyentes con ningún tipo de patología orgánica. Ante esto, el pronóstico se volvió bastante ominoso, realmente se hizo un recorrido bastante difícil en lo que respecta a la búsqueda de diagnóstico de este paciente, así que se recurrió a la auditoría del hospital para solicitar, posterior al mes y medio de internación aproximadamente, que por favor nos diera la autorización de hacer anticuerpos anti-NMDA en el líquido cefalorraquídeo, debido a que este tipo de análisis no se realizan en nuestro hospital. Así que auditoría lo aprobó y ese estudio, como verán, dio positivo. Así que, para recordar un poco la línea histórica, tenemos el 7 de septiembre el inicio de los síntomas, el 17 de septiembre se hace este diagnóstico de catatonía por neurolépticos, el 24 de septiembre recién solicitan la interconsulta a psiquiatría, el 30 de septiembre el paciente realmente tuvo una complicación clínica bastante importante, hizo una insuficiencia respiratoria grave, por lo que tuvo que ser vinculado a asistencia mecánica respiratoria. En todos estos días, mientras sucedían estas cuestiones clínicas, también el paciente no dejaba de tener la alternancia de su sensorio sumado a las convulsiones tónico-clónicas. Y el día 16 del 10 se ve que no responde de ninguna manera a dosis off-level de benzodiazepinas, por lo tanto tuvimos un debate más que acalorado con el servicio de neurología, porque recordando ese algoritmo que hicimos en las medidas específicas de la catatonía, una segunda línea planteaba que si el paciente no respondía a benzodiazepinas, tenían que emplearse neurolépticos. Pero por un lado estaba neurología, que decía que la catatonía para ellos era por neurolépticos,
Y por otro lado estaba el servicio de psiquiatría, que ya estábamos pensando en una organicidad de este cuadro debido prácticamente a las convulsiones refractarias, así que planteamos que se tenía que hacer el uso de neurolepticos por no contar en nuestro medio con la terapia electroconvulsiva. Así que llegamos al acuerdo de empezar a emplear antipsicóticos. El antipsicótico de elección fue la olanzapina, debido a que con aloperidol en un inicio él había tenido una pequeña distonía aguda a nivel lingual, así que se empezó a emplear olanzapina con una titulación, llegando a una dosis en 2 semanas. No estás pasando las diapositivas, estás con los boxeadores. Sí. Se llegó a una dosis aproximada de 30 miligramos por día. Y bueno, el 12 de noviembre, recién ese día, se concluyó el diagnóstico de encefalitis autoinmune por anticuerpos antirreceptor NMDA. O sea, como verán, se tarda aproximadamente 1 mes en tener resultados de estos anticuerpos. Un poco para hablar de la encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA. La epidemiología es en pacientes adolescentes o adultos jóvenes, en este caso estamos hablando de un adolescente, y la clínica plantea un inicio de síntomas que pueden ser tanto síntomas de inicio como síntomas prodrómicos, pero que se caracterizan por ser manifestaciones neuropsiquiátricas, como alucinaciones y delirios. Y otro síntoma fundamental es el tema de las convulsiones refractarias, que era justamente lo que presentaba este paciente. Constantemente convulsiones tónico-clónicas refractarias a tratamiento a dosis altas de benzodiazepinas. El diagnóstico concluyente se hizo en líquido cefalorraquídeo. Cabe destacar que en sangre hay muchos falsos negativos y el tratamiento específico se hace con pulso de corticoides e inmunoglobulinas. Este paciente, una vez que se arribó el diagnóstico y se hizo el tratamiento específico, en 48 horas salió del síndrome catatónico. Y bueno, unas últimas actualizaciones como para decirles al día de hoy cómo está este paciente. Hace 2 años que nosotros lo vemos por control ambulatorio, a través de las entrevistas y en la pesquisa de diversas sesiones que también tuvimos con familiares, vemos que el paciente previo a presentar esta encefalitis autoinmune mostraba rasgos de personalidad muy marcados del clúster A, o sea, un paciente que nosotros consideramos más que nada un paciente esquizotípico, y ha presentado algunos síntomas residuales posteriores a esta encefalitis, como abulia, anedonia, retraimiento social, algunas fallas amnésicas, pero que esos son patrimonio de secuelas de este tipo de encefalitis, son muy puntuales, y eso se evidenció a través de distintos estudios neurológicos que hicimos a posteriori. Después el paciente presentó apatía, aplanamiento afectivo, así que está con un esquema terapéutico actual de aripiprazol de 10 miligramos, asociado a escitalopram de 20 miligramos día, debido también a un síndrome anímico reactivo a esta separación de pareja, que al día de hoy todavía sigue trayendo repercusiones en el paciente. Y acá algunas conclusiones finales de este caso clínico. Sospechar siempre encefalitis autoinmune ante primer episodio psicótico en la adolescencia. Solicitar rápidamente los anticuerpos anti-NMDA justamente para llegar al diagnóstico de manera precoz. Siempre descartar neoplasias primarias, que muchas veces suelen estar asociadas a este tipo de encefalitis. En caso de las mujeres se asocia a teratomas ováricos y en caso de los varones se asocia a neoplasias testiculares. Y una conclusión que en realidad es una pregunta que nos queda es ¿hasta cuándo tratar un paciente en estas condiciones con síntomas residuales? Ya que actualmente no existe evidencia científica actual que avale seguir atendiendo al paciente, pero como sigue presentando manifestaciones, es realmente una pregunta que nos queda. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Agustina. Excelente presentación. Y ahora vamos a continuar con la presentación de la doctora Berenice Blasi, el segundo caso clínico. Ahora está todavía la presentación en pantalla de Agustina. Vamos a Tenés que sacarla.
Ahora no se ve todavía la presentación de Bere. ¿Ahí? Ahí se ve la presentación de Bere. Fíjate si... Perfecto. pasa. Sí. Bien. Bien. Bueno, acá pensamos un poco con los chicos también traer este caso clínico que era muy interesante en un episodio de catatonía, también en un primer episodio psicótico. Esperen que no podemos pasar la diapo. Ahí va. ¿Pasa? Sí. Bien. Bueno, este caso clínico es de una paciente de 17 años de edad, femenina, que tampoco tenía antecedentes de jerarquía ni consumo problemático de sustancias, no poseía tampoco antecedentes psicológicos o psiquiátricos, y realiza una consulta en el centro de salud de referencia de ella por alteraciones en la conducta. En realidad, siempre es acompañada por su mamá. Con respecto a la enfermedad actual de la paciente, ella ingresaba por un cuadro de un mes de evolución que se caracterizaba por episodios también fluctuantes de excitación psicomotriz y conductas inapropiadas. En el examen físico se recaban algunos datos, sobre todo de su madre, que es quien la trae al hospital, que refería que había sido llevada al centro de salud, donde se había realizado un tratamiento con 2 ampollas de haloperidol y una ampolla de diazepam, donde había estado un poco más tranquila, pero que lo que le habían aconsejado en el centro de salud era consultar en un hospital general, para obviamente continuar la evaluación. Cuando nos piden la evaluación a nosotros, que concurrimos a la guardia a evaluarla, el examen era muy dificultoso porque la paciente se encontraba dormida y no respondía ni siquiera a estímulos ni físicos ni verbales. Entonces lo que se realizó es una entrevista a su mamá. Nos comentó su mamá que en los últimos 15 días notaba que la paciente tenía conductas extrañas, estaba retraída, no quería comer, o se iba a un sector particular de la pieza donde se quedaba en un rincón y mirando a la pared y al techo como si estuviera rezando o invocando a alguien, decía la mamá. Estaba irritable, agresiva, cuando se alimentó, no comía nada en todo el día, y cuando lo hacía en determinados momentos puntuales lo hacía de forma voraz con la mano o con la cara dentro del plato. Tenía por momentos discursos muy incoherentes, decía que se comunicaba con gente que había fallecido en un sector puntual de la pieza, y por lo excitada que estaba en muchas ocasiones habían tenido que llegar a restringirla ahí mismo en la casa. Cuando fuimos a evaluarla, que estaba su mamá, también estaba presente su padre, y lo que mencionaba él también es que había estado muy desestabilizada, decía su papá, a lo largo del mes. El contexto actual de la familia estaba ella, que era la paciente, sus papás y 3 hermanas, todas menores. Este episodio, que venía siendo muy fluctuante en los últimos 15 días, en las 24 horas se había agudizado, había estado mucho más agresiva, sobre todo con su papá, que lo mordía, y también ella se había lastimado no solo los brazos, sino que se golpeaba la cabeza contra los espejos. En ese momento, en un momento de mucha crisis, ella decide escapar, se salta por la ventana, y los padres lo que hacen es la retienen y la atan a la cama. La encadenan, digamos. El papá le había atado con unas cadenas a la cama, lo cual era terrible porque tenía los estigmas de las ataduras cuando llega al hospital. En el último mes, la paciente no había concurrido a la escuela de forma presencial porque ella decía que no le gustaba, y porque además tenía muy pocos vínculos sociales, lo cual no le parecía que tenía que dejar de asistir. En el momento del ingreso, cuando viene al hospital, se realizan muchos estudios complementarios, los cuales dieron todos negativos: los tóxicos, el laboratorio dio normal, el ataque de cráneo no tenía ninguna alteración, y la punción lumbar también salió normal. O sea, descartaron organicidad en ese momento. Bueno, un poco acá traigo cómo evoluciona durante la internación, porque era una paciente bastante chica, con un episodio que no había tenido nunca, no tenía antecedentes ni familiares ni personales, que nos alertó también por la situación en la que llegó al hospital, sobre todo por los estigmas que tenía de las cadenas en sus brazos y en sus piernas. Durante muchos días se dificultó mucho mantener el diálogo con la paciente. Impresionaba, francamente alucinada, interceptaba, miraba hacia arriba, hacía como algunos gestos con las manos como si quisiera agarrar cosas,
tenía francas alucinaciones visuales y también auditivas, por momentos murmuraba y hablaba por lo bajo, como si le respondiera a alguien. Respondía muy brevemente, muy escuetamente, de manera concreta, no nos podía sostener la mirada. Al principio fue muy difícil evaluarla, y durante la internación requirió medicación de manera compulsiva y sugestión mecánica porque se excitaba, tenía muchos momentos de crisis en donde era bastante difícil frenarla con la palabra. Entonces siempre se acudía a la ayuda de sus papás, y por momentos donde no se podía, se le realizaba medicación, y además hubo que sujetarla también, hubo que hacerle sugestión mecánica. Desde un primer momento que ella ingresa, cuando ella ingresa acá, que ingresa con la ampolla de haloperidol y la ampolla de azepam, con buena respuesta, al otro día se le comienza a titular risperidona, no se obtuvo ninguna respuesta con 3 miligramos. La paciente no solamente que a veces la tomaba y a veces no, digamos que era alternante la toma, la madre era bastante complicado que pueda colaborar, no le quería dar la medicación, decía que era muy chica para tener medicación, entonces era muy complicado que ella pudiera adherir y observar una buena respuesta. En realidad, la mala respuesta fue por la no ingesta de la medicación, no porque la medicación no le hiciese efecto. Se comenzó a titular haloperidol, que eso había decidido la madre que lo iba a tomar, junto con orazepam. Ambos tuvieron una buena respuesta, pero también empezamos a notar que la madre por momentos se lo daba y por momentos no se lo daba. Estamos hablando de una paciente que era menor, porque tenía 17 años, entonces todo tenía que pasar obviamente por la aprobación de los padres, que ellos estaban presentes junto en la internación con ella. Como no hubo avances clínicos y además al tercer día de la internación empieza con flexibilidad seria, muchos temblores, empezó con negativismo, estaba rígida, tenía el signo de la almohada, persistían las conductas bizarras y la productividad de los fenómenos sensoperceptivos que estamos mencionando, es cuando empezamos a pensar en un síndrome catatónico por la clínica de la paciente, que al principio no era tal, pero con el paso de los días, o sea, las 72 horas, empezó a ser más notoria todos estos síntomas que estuvimos mencionando previamente. En ese momento, rotamos el esquema olanzapina vía oral, se disminuyó progresivamente el haloperidol y se incrementó también la dosis de benzodiazepinas. En ese momento, que habían pasado 24 o 48 horas, empezó a estar mucho más conectada y colaboraba bastante con las entrevistas. Ya hasta dirigía la mirada, era otra paciente, mejoró un montón con la rotación a olanzapina y con la toma también el aumento de las benzodiazepinas. Tenía 5 miligramos de lorazepam. Bueno, no estuvo tanto tiempo internada porque lo ideal era priorizar ese momento, esa crisis, el síndrome catatónico, el tratamiento, y que continúe el tratamiento ambulatoriamente. Se prioriza siempre desde el punto de vista de que ella también mencionaba que quería volverse a la casa, que quería estar con las hermanas, la inquietaba bastante el hecho de estar en el hospital, no le gustaba, los padres también demandaban un poco de que, bueno, una vez que estaba mejor querían volver a la casa. Entonces lo que se intentó en todo momento es, posterior a la estabilización del cuadro, referenciarla obviamente con el alta y a un centro de salud que le correspondiera para su zona. Ella ya estaba muy referenciada, por eso vino también derivada de ahí. En los últimos días estaba despierta, orientada, estaba conectada, respondía a las preguntas, colaboraba, había mejorado significativamente. Los fenómenos perceptivos fueron cediendo, no desaparecieron por completo, pero sí bajó mucho la carga afectiva. Persistían algunos pensamientos más místicos y de contenido religioso, pero no conformaban ni sistematizaban un delirio franco, lo cual nos alertaba de que había estado mejorando con el tema de la medicación. Con el pasar de los días pudimos entablar otro diálogo con ella nos pudo contar lo que le gustaba hacer, por qué no le gustaba ir a la escuela, nos contó un poco de su deseo por dedicarse al arte, a la danza, estaba con mucho más deseo de no solo regresar a su casa, sino empezar algún taller. Y es en ese momento donde ella comienza a preguntarse por qué había llegado al hospital y cómo había llegado a estar en ese estado. Ella se empieza a preguntar un poco lo que le había pasado, que previamente no había hecho ningún tipo de crítica.
Bueno, como ella empezó a demandar este tema de que le hubiese gustado empezar talleres de arte y recreativos, se la adscribe, en el hospital tenemos talleres, se la adscribe en un taller donde la acompañaba, obviamente un acompañante terapéutico, siempre realizaba hacer actividades en base a lo artístico, pintar, dibujar, le gustaba también jugar a las cartas, siempre con el acompañante terapéutico presente. Y en las últimas 2 semanas estaba mucho más animada, estaba más contenta, por lo general con una congruencia afectiva a lo largo de los días, no estaba tan oscilante como cuando entró, pero obviamente a los últimos días de la internación ya quería regresar a su casa, extrañaba mucho a sus hermanas con quien tiene mucho vínculo y también eran menores, por lo cual ella ejercía como un rol más de acompañante con sus hermanas. Y siempre esta internación la realizó. Las primeras 24 horas estuvo en guardia y después estuvo en sala. No requirió ni terapia intermedia ni tampoco terapia intensiva. Y siempre acompañada de sus papás. Interviniendo clínica, intervino también neurología y obviamente intervino nuestro servicio para acompañarla interdisciplinariamente. Después se sumó psicología y los acompañantes terapéuticos. En ese momento, una vez que ella tenía el alta y estaba estabilizada, se realiza referencia al centro de salud, donde ella también había sido derivada, en donde se le provee un turno con salud mental y con medicina general para que continúe los laboratorios correspondientes y obviamente los controles médicos, sobre todo por la medicación que tenía instaurada. Al alta, ella se va con olanzapina 10 miligramos. No se escucha. Analizando y siendo hilando un poco más fino en su cuadro, sino también por el tratamiento. Bueno, ese es un poco el caso de ella. Gracias. Bueno, muchas gracias, Berenice. Excelente tu caso también, muy interesante. Ahora vamos a pasar a invitar a Graciela Sousa Mouso para que los comente y que comente sus experiencias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero les agradezco, estaba también muy ansiosa porque empezaran estos ateneos y la verdad es que fue una imposición que me hizo Marcia, pero nunca voy a agradecerle que la magia me haya llevado a que justamente fueran casos de catatonía, y uno en especial, pero los dos tienen importancia para pensar la catatonía en cualquier edad, pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Por supuesto que hablar de catatonía es hablar de Juan Carlos Goldar y darle un homenaje, y es hablar de Monchablón y de Calbaum, que casi ya no lo conocen los nuevos profesionales y los residentes, pero veo que estas dos compañeras, tanto Agustina como Berenice, sí. Y decir que la catatonía es una de las 3 formas de reacción cerebral. Las reacciones cerebrales son la epilepsia, la catatonía y la conversión, y que son orgánicas hasta que se demuestre lo contrario, y aunque todavía no sepamos la etiología de la mayoría. Como muchos otros fenómenos elementales o automatismos cerebrales, tienen una causa orgánica que también puede ser desencadenada por alguna cuestión emocional que desencadene la causa orgánica, ¿no? Y también me puse contenta porque de casualidad, en el año 2020, tuve la oportunidad de ver una paciente, porque aquí hacemos guardias, y entonces una paciente que no seguía yo, pero que sí enseguida me enteré porque todo el hospital se revolucionó, porque había hecho un ingreso por un cuadro psicótico muy abigarrado, muy bizarro, con muchas cosas maníacas, muchas cosas esquizofrénicas, muchas cosas tan poco cercano al fenotipo y sin casi síntomas neurológicos, pero de todas maneras, gracias a que estas encefalitis autoinmunes las descubrió un catalán, se pensó en eso, y se pudo hacer el seguimiento, pero luego empezó con síntomas neurológicos, fue trasladada a la unidad, a la UCI, porque ha tenido
ventilación mecánica, etcétera, etcétera. En este caso no había hecho tantos síntomas catatónicos, pero algunos sí, y tenía un teratoma de ovario, y bueno, el tratamiento se hizo por el lado que toca, tanto del teratoma de ovario, que es un tumor benigno, perdón, que puede dar esta situación, ¿no? Y por otro lado, que hace 20 días me llega una paciente a la consulta privada con un diagnóstico de trastorno bipolar, pero que tiene una historia del 2014, hace un cuadro supuestamente tumoral, que es súper recontraestudiado, que iban a biopsiar y que finalmente se le diagnostica una encefalitis postvacunal después de la vacuna contra ¿cómo se llama? Las verrugas estas del cuello del útero, ay no me sale, el HPV, y que ahora tienen un trastorno bipolar. A partir de ahí me pongo a mirar todo esto, que me despierta la curiosidad y el averiguar, porque esta chica sí que está tomando litios, sí que cuando la recibí estaba con síntomas maníacos, hubo que ajustarle un poco el litio y todo, pero me cuenta toda esta historia y me quedo sorprendida. Entonces me pongo a estudiar, me acordé de aquella paciente que habíamos visto en el 2020, y tuve la oportunidad de irme a una clase con gente del equipo del Josep Dalmau hace 10 días. Y después Marcia me dice, ¿esto lo puntúas vos? Vale, lo puntúo, porque me fui a esta clase de la Marguas y realmente aprendí muchas cosas, que lo que voy a hacer es lo que hace todo el mundo con las ideas, que no se matan, sino que se copian y se transmiten. Y lo que voy a hacer es contarles un poco que esto, ¿no? que la catatonía es una patología de origen orgánico, aunque los psiquiatras no sepamos la causa etiológica, pero ahora resulta que hay catatonías que tienen una causa etiológica conocida a partir del año 2007, y que el Josep Dalmau descubre el anticuerpo anti-NMDA, y pacientes catatónicos gravísimos se curan de la patología psiquiátrica, de los síntomas abigarrados, de síntomas psicóticos maniformes, esto que decían del chico de querer ir desnudo a la escuela con las zapatillas de distinto color, bueno, cosas así que, claro, a mí me llevaron a también ver una película, porque resulta que esta enfermedad también se hizo famosa, no solo porque el Josep Dalmau es catalán, sino porque una periodista del New York Times tuvo una encefalitis anti-NMDA y contó su historia, la escribió, hicieron una película que no sé si la vieron, que se llama Brain on Fire, Cerebro en Llamas, y que es una película un poco mediocre, pero que es muy interesante porque cuenta la historia de qué pasa con estas patologías. Y nos lleva a pensar fundamentos de la psiquiatría, ¿no? ¿Qué pasó con esta chica? Esta chica era una practicante del New York Times, empieza a tener síntomas psiquiátricos, una chica súper buena estudiante, familia normal, sin antecedentes de tóxicos, mínimamente algún porrete alguna vez, un poco de alcohol en fiestas, pero una chica con una vida saludable, una vida sin problemas, muy buena periodista, estaba empezando. ¿La conocen la historia? No sé si los aburro porque por ahí la conocen. Entonces la chica empieza con estos síntomas, tenía una pareja muy linda, de un chico encantador, y empieza a hacer cosas terribles, a gritar, a discutir, a pegarle a los padres, a creer que están ocurriendo cosas que no ocurren, y obviamente va al psiquiatra. Y los psiquiatras lo que hacemos es decir, bueno, es una psicosis, y es una psicosis porque los síntomas son psicóticos. Pero lo interesante es que esta chica es ingresada en psiquiatría, empieza a tener algunos trastornos del movimiento, convulsiones, y entonces se hace la interconsulta con neurología. Y neurología dice, no es nuestra, esto es una psicótica. Psiquiatría dice, no es nuestra, esta es una enferma neurológica. ¿Y qué pasa para que esta chica realmente se encuentre con alguien que se preocupe? Eso. Encontrarse con una psiquiatra que dice, tengo que encontrar a alguien de neurología que me escuche.
que me diga que yo veo que este fenotipo tan fluctuante no es un fenotipo al que yo estoy habituada como psiquiatra, es un fenotipo raro y quiero que me ayude un neurólogo. Y se encuentra con un neurólogo sirio que se ve que venía estudiando estas cosas en el 2005 y a partir de ahí descubren realmente que esta chica, le hacen una punción lumbar, tenía un aumento de proteínas, tenía, bueno, todas las cosas que tiene la encefalitis y diagnostican la encefalitis. Entonces, me parece que esto nos... Y en la película incluso se ve cierta cosa de detestarse mutuamente las dos especialidades que a veces pasa, que esto es tuyo, que es mío, que es no, que sí, que no, y en realidad lo que necesitan estos pacientes raros, difíciles, es que alguien diga, a ver qué pasa, a ver si aquí hay otra cosa, que es lo que hizo el Josep Dalmau, que ya descubrió 17 encefalitis autoinmunes. Hasta ahora hay 17, seguramente habrá más. Y que en relación a las dos catatonías, a una catatonía que termina con un diagnóstico de F29, esquizofrenia ¿no? No me acuerdo. Esquizofrenia, y el otro que sí. es una... Sí, sería no especificada. Vale. Y el otro caso, que es una encefalitis autoinmune que presentó síntomas psiquiátricos y síntomas catatónicos y síntomas neurológicos, lo que tenemos es en uno un tratamiento que la va a curar y en el otro todavía no, ¿no? Porque yo pienso que ojalá que se pueda ir descubriendo cosas para todas las enfermedades psiquiátricas crónicas que no dependen de una mala madre que es un cocodrilo que se quiere comer a los hijos, como decían muchas veces los psicoanalistas lacanianos, sino de problemas orgánicos que todavía no sabemos qué son. Ahora bien, los problemas de conducta que tiene cualquier paciente siempre los despachan al psiquiatra, porque nuestra modalidad es atender ese tipo de cosas, ¿no? Si tenemos un paciente con una demencia y tiene alteraciones conductuales, al abuelete lo llevan al psiquiatra. Para la parte de la demencia sola, de las alteraciones de la memoria, las ve el neurólogo, y para la parte de alteración conductual, las vemos nosotros. Y la realidad es que tenemos que empezar a recordar que compartimos el cerebro y que eso, por ejemplo, en el Tobar García o en el Garrahan, bueno, en casi todos los hospitales en Argentina cada vez está más integrado el trabajo neurológico y el trabajo psiquiátrico, ¿no? Los dos casos, los síntomas catatónicos estaban clarísimos y el tema es que tienen dos resoluciones diferentes. Yo me acuerdo que en el que habías mandado, Agustina, bueno, el caso de Agustina, además, hay unas cosas que sí aprendí en estas clases que fui a hacer, que es que en una catatonía, que ya me lo había dicho Goldar y Monjablón, no hay que usar típicos nunca. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque realmente empieza la confusión. Cuando se diagnostica como un síndrome neuroléptico maligno, una catatonía por un síndrome neuroléptico maligno, ya nos estamos confundiendo. Cuando por ahí es una causa bastante habitual, pero que por otro lado descubrieron esta gente que se dedica específicamente a esto, que las encefalitis autoinmunes hacen con el haloperidol muy frecuentemente síndrome neuroléptico maligno fatídico, fatídico. Entonces, no usarlas nunca. Y realmente estas catatonías en donde no hay un fenotipo que nos convenza de que son una enfermedad psiquiátrica, siempre sospechar que puede ser una encefalitis. Por otro lado, Agustina ponía en un trabajo que no era de si a todos los adolescentes que empiezan un cuadro con una catatonía, habría que hacerle punción lumbar, ¿no? Y ya lo hicieron aquí, ya llevan 150 casos en el Clinic y el Hospital de Mataró, y no les está dando ningún resultado. En principio, estos son pacientes de IP que empiezan con una psicosis adolescente, con síndromes catatónicos
y sin síntomas neurológicos, búsquenlo, yo no lo tengo exacto, pero lo escuché en la charla, realmente tienen 150 casos de pacientes que les permiten hacerles la punción lumbar los padres, y etcétera, etcétera, y hasta ahora no han encontrado casos de primer episodio psicótico en donde rápidamente puedan descubrir esto. O sea, 150 que no son. Pero sí que la combinación de que cuando uno sospecha por un mínimo trastorno cognitivo más importante, por un mínimo trastorno motor, si hay una convulsión sobre todo, si hay disautonomía, obviamente, ¿no? Porque es un paciente que empieza a tener trastornos de la tensión arterial, o simplemente una hiponatremia, que también puede hacernos pensar en que estamos frente a una catatonía por encefalitis, y mil cosas más que hay que estudiárselas y hay que transmitirlas a la gente joven para poder diagnosticar, que son 5 casos cada 100.000 habitantes por año, o sea, es muy poquito, son muy poquitos. Y les cuento que en esa charla estaba el doctor Vieta, el Eduard Vieta, yo creo que lo conocen, y dijo, cuando me contaron esto, él trabaja con Dalmau, ¿no? y con la Marguas. Cuando me contaron esto, pensé en 2 pacientes que había tenido a lo largo de mi historia, que seguro que eran una encefalitis autoinmune y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante también, porque uno recuerda esos pacientes raros que tuvo. Yo recuerdo uno del Tobar, una paciente del Tobar, que creo que era del doctor, el adorado Fernando Sanz, me parece, o del Vega, de una nena enorme que había que ponerle guantes en las manos, que tenía unas cosas psicóticas muy, no sé en qué terminó, pero cuando empecé a pensar en encefalitis autoinmunes y cuando dijo esto el Vieta, pensé en esa paciente y en algunas más, ¿no? Yo creo que tener esto en claro, entender que incluso la catatonía que presenta el cuadro de Berenicia, también podríamos buscar a ver qué más cosas hay. Y yo me quedé con el F29 pensando, ¿y si fuera una cuestión afectiva? Porque también es cierto que que más frecuentemente las catatonías más agudas, no me quedó claro si fue subaguda o aguda la catatonía de esta chica. Silenciada, Agustín. Venía con estos episodios hacía un mes. Vale. Con episodios de extrañeza, conductas bizarras, inapropiadas. Parecía el comienzo, el desarrollo de obviamente una personalidad de base, de un cuadro psicótico, por eso sale con psicosis no especificada al alta. Acá durante la intervención hizo síntomas catatónicos, perdón. Entonces, bueno, eso fue un debut con síntomas catatónicos, y al alta, si bien no tenía un delirio sistematizado, pero estaba con algunas alucinaciones presentes, con mucha menos carga afectiva, obviamente, tenía alguna cuestión que todavía quedaba dando vueltas. Obviamente con 10 miligramos de olanzapina, era una paciente súper delgada, de 17 años, de haber pesado 41 kilos, con mucha olanzapina para lo que era físicamente, digamos, y había mejorado un montón. Después al alta continuó el tratamiento en el centro de salud que le quedaba cerca de su casa. También una paciente de digamos, no de Rosario puntualmente, sino la ciudad que le contigua a Rosario. Vale, y voy terminando, para dejar para las preguntas. El tema es que también podría ser un trastorno afectivo, que hay que verlo longitudinal después, ¿no? Porque también las catatonías son frecuentes en los trastornos afectivos del tipo bipolar. Lo último que les cuento es que también explicaron que el trastorno cognitivo de las encefalitis autoinmunes se parece más al trastorno cognitivo de la esquizofrenia, pero las conductas se parecen más al trastorno bipolar maníaco con síntomas psicóticos, ¿no? Sí. Quiere decir que cuando el anticuerpo anti-NMDA que ataca las dendritas, ¿por qué se recupera ad integrum? Se recupera ad integrum porque los epítopos están en la parte exterior de la neurona, por lo tanto las encefalitis autoinmunes no matan neuronas y son parecidas. Yo me acordé del Guillain-Barré, no sé si se acuerdan del síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el Guillain-Barré es en los nervios periféricos y esto sería a nivel central y la producción de anticuerpos es central,
Por eso es importante también el tema de las bandas oligoclonales y todo esto, pero eso ya queda en manos de los neumonólogos, es muy interesante, pero va para los neumonólogos. Y lo último es que es una vieja enfermedad esta, porque no se olviden de la encefalitis letárgica de von Economo, y otra vez vuelvo a Goldar y a nuestros maestros antiguos, que esa encefalitis letárgica también probablemente tenga que ver con algo autoinmune, y la película esta de Despertares nos mostraba a Oliver Sacks dándole la L-Dopa y haciéndolos despertar un momento, pero ¿cuánto todavía hay para investigar y trabajar conjuntamente con neurología y psiquiatría para descubrir las causas de nuestros problemas más graves de enfermedad mental? La felicito porque son 2 residentes que se están preocupando por estudiar todas las enfermedades de esta manera, y yo creo que un psiquiatra tiene obligación de estudiar súper bien la parte orgánica, también si quiere toda la parte psicodinámica, todo lo que podamos integrar va muy bien, pero la parte orgánica muy, muy, muy meticulosamente, porque hay mucho todavía que descubrir, y si queremos algún día curar alguna de nuestras malditas enfermedades, que no curamos casi ninguna, pues tenemos que estudiar. Y las felicito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Graciela. Y ahora abrimos no sé si hay preguntas en el chat, creo que... Yo tengo... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Habla Víctor Ruggeri. Dale, Víctor, hola, vos la palabra. ¿Cómo estás? Mira, estoy manejando y estaba escuchando todo muy atentamente. Perdón por la interrupción así abruptamente, pero estoy llegando al consultorio y si no, no voy a poder... Primero, felicitarlos a todos y realmente festejar el reencuentro. Ojalá lo podamos hacer presencial en algunos casos. Después, felicitarlos por la presentación. Y quisiera hacer 3 cosas puntuales respecto de la encefalitis anti-NMDA, y me encantaría que quienes lo presentaron, si quieren hacer algún comentario. Número 1, la encefalitis anti-NMDA también se presenta en niños, hay que pensarlo en niños pequeños. Segundo, yo tengo 2 casos de regresión autista en 2 chicas, una chica y un chico, una de 18 meses y otra de 16 meses, las cuales estudié con todas las características. Pensemos que el 30% de los chicos con autismo tienen regresión autista. Ojo, cuando hay regresión, busquemos causas orgánicas. Esto lo tengo incluido en un trabajo que está publicado en regresión autista, causas neurobiológicas. Al que le interese, después lo subo al grupo. Otro elemento, sin duda, obviamente nunca dar antipsicóticos totalmente ante un cuadro de cambio de este tipo. Tercero, durante 2 años seguir buscando tumores o testiculares u ováricos, porque el síndrome puede estar antes que el tumor. En los casos de los chicos, en general, el tumor no se encuentra. Nosotros hemos tenido un número grande de casos que tenemos publicado también en el Garrahan, pero en ninguno hemos encontrado tumor, y a todos los seguimos cada 6 meses con ecografías. Después de eso, durante 2 años. Pasados los 2 años se considera que ya no hay riesgo de presentación de tumor. Es interesante porque esto es parecido a lo que pasa con el fenómeno del neuroblastoma, donde uno buscaba un síndrome paraneoplásico. Pero en los casos de los chicos no está. Y finalmente, como tratamiento, no darse por vencido si no responde a la primera dosis de gamma-globulina. Muchas veces tenemos que repetir 2 o 3, y nosotros hemos tenido en algunos casos que hacer recambio plasmático o plasmaféresis. Hay que tener la posibilidad de hacerlo, y si no hay posibilidad en el lugar que tiene internación y el chico no mejora, hay que enviarlo a un lugar donde se pueda hacer, porque se juega al futuro. Entonces, es importante la tercera posibilidad cuando el chico no mejora, con corticoides y plasmaféresis. Y por último, la última estadística que habíamos tenido más encefalitis inmunomediadas de este tipo que herpética, cosa insólita, pero es así. Pero bueno, pensemos que están niños,
pensemos en la regresión autista y pensemos en que si no van mejorando, la presencia de anticuerpos no es marcadora de mejoría o de persistencia de enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el chico mejoró, no tengo que hacerle anticuerpos para ver si siguen presentes. O sea, si está curado porque los anticuerpos pueden persistir. Ahora, si el chico sigue con síntomas, hay que ser agresivo. Justamente la semana pasada me consultaron por un paciente de 12 años con una encefalitis inmunomediada que se caracterizaba un poco con una hipersomnia importante, y bueno, ingresó en recambio plasmático porque no respondía ni a corticoides ni gamma-globulina. Ya le contaré en la próxima reunión. Nada más, les agradezco mucho el tiempo y espero que me hayan podido escuchar. Y sigo manejando y escucho. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, muchas gracias. Hola, Bueno, Víctor Ruggeri. Sí. Gracias. Gracias, Víctor, maravilloso, Dina. Sí, quería agregar que otra posibilidad terapéutica es escalar a drogas como el rituximab, de acuerdo absolutamente con Víctor en el caso en el que haya refractariedad, persistencia de los síntomas. Y hacer un comentario en relación a lo que nos pasa a nosotros en el hospital monovalente. La verdad es que nosotros, el hospital no tiene posibilidad de hacer estudios diagnósticos, o sea, algunos procedimientos que permitirían el diagnóstico, como por ejemplo una punción lumbar, y eso nos obliga muchas veces a derivar al paciente con la presunción diagnóstica, y nos encontramos muchas veces con que algunas veces los clínicos, los pediatras, por ahí no relacionan un cuadro psiquiátrico con la posibilidad de una encefalitis inmunomediada. Entonces, muchos de los estudios y de las derivaciones son frustras, o sea, el paciente vuelve sin haberse hecho la determinación en líquido cefalorraquídeo de los anticuerpos anti-NMDA, que son los que más frecuentemente uno puede hallar. Si bien hay otras posibilidades, hay otros anticuerpos que pueden ser causa, estos son los más frecuentes, los que más frecuentemente vemos y los que como mínimo tenemos que buscar. Así que nada, ese comentario, porque la verdad es que trabajando en un hospital psiquiátrico esto nos pasa como muy frecuentemente. Nada más, muchas gracias. Yo también tengo consultorio, así que en breves minutos los voy a dejar, pero no quería dejar de comentar esto. Gracias. Gracias a vos, Víctor, y gracias, Dina. Maravillosos aportes. Bueno, no sé si alguien más, o Agustín o Berenice, ¿tenés algún comentario? Un comentario Coral. Sí, Hola. Para complementar lo que dijo Dina, porque, a ver, recientemente en el hospital, no sé si está Dina todavía, teniendo la posibilidad de conversar, yo estoy en un hospital general, de agudos no pediátrico, y se deriva una paciente del Tobar, pero esta paciente no va a pediatría por cuestiones propias del hospital. Queda internada en una sala de clínica médica, y entonces ahora el tema, a mí quedé yo como una especie de intermediaria entre los estudios que le piden los neurólogos a esta paciente, que tiene un cuadro, en principio parecía un cuadro de inicio catatónico. Hoy por hoy aparecen otros datos que los papás ocultaron, que lleva como cierto tiempo de evolución y hacen pensar que en realidad es una esquizofrenia de tipo paranoide, pero no importa, en el momento realmente parecía algo catatónico, es derivada, los neurólogos piden una serie de estudios, entre ellos piden los anticuerpos. El tema fue, y la paciente todavía está internada porque está a la espera del resultado de los anticuerpos anti-NMDA.
pero con la presión de los clínicos de, como estos anticuerpos tardan mucho tiempo, porque no se pueden, a ver, se hace la toma de la muestra, se saca el líquido cefalorraquídeo y se manda a otro hospital. Eso pasa con casi todo. A ver, la resonancia magnética también se tiene que pedir en otro hospital. Entonces, los clínicos plantean si no se puede hacer la derivación para que siga siendo atendida en el Tobar García, y mientras tanto se esperan los resultados. Muy bien. Los neurólogos dicen, no. Los neurólogos del Hospital General, no vamos a firmar nosotros el alta o la derivación hasta no tener el resultado de la resonancia. Yo tengo el teléfono de Dina, a la cual le agradezco que siempre que tenga alguna duda, ella me atiende, y entonces la contacto por este tema, y Dina me dice, bueno, mira, acá lo importante es los resultados de los anticuerpos. La resonancia puede esperar en cualquier lugar, pero el tema de tener el resultado de anticuerpos, porque eso va a marcar una diferencia en el tratamiento y, por supuesto, el pronóstico del caso. A ver, y a veces es eso, no es que la paciente está curada, la paciente sigue internada y estamos a la espera de los resultados, sigue siendo controlada, es un poco complicado porque está en una sala de clínica, los clínicos intervienen más o menos, los padres se quieren llevar a la paciente, es caótico, pero mientras tanto yo creo que está en el lugar adecuado donde se la puede controlar. A ver, no hay otra cuestión, no es que, esta chica tiene un cuadro psiquiátrico, mandémosla al monovalente, no, tiene que estar en donde está ahora. Eso solo. ¿Sabes qué, Coral? Coral, sí. Esa nena, antes de ir derivada por red a tu hospital, fue al CUNA, con la misma indicación. Y en el CUNA la recibió la guardia de pediatría y la devolvió, sin hacerle nada. Nada. Comentario? Yo estoy levantando la mano. Perdón. Ah, bueno, perdón, no veo yo. Yo escucho, no veo, así que, perdón. ¿Qué sos, Víctor? ¿Sos Víctor? Sí, perdón, vale. no te quise interrumpir. No. No, perdón. Espera, que quería comentar que volvemos al tema del prejuicio y el a mí no me toca, ¿no? La neuróloga es la del Tobar, ¿no? Sí, soy del Tobar, ¿cómo estás? Claro. Bien. Escuchame una cosa. Mira, derivás a una paciente con un diagnóstico presuntivo tuyo a un hospital general para poder obtener unos estudios que son clínicos, ¿no? Y te dicen que no. O sea, no te creen porque venís a un hospital psiquiátrico. Exacto. Y esto también lo muestran en la película, ¿no? Dicen, ¡ay, qué suerte! Porque dejó de tener un diagnóstico psiquiátrico. Pero yo estoy como Henri Ey, que quiero defender a la psiquiatría, pero sí, en tu caso, vos como neuróloga de un hospital psiquiátrico es la que tuviste la oportunidad de pensar en el diagnóstico, porque se te ocurrió que podría ser... No fui yo, fue en conjunto con el equipo de psiquiatría, imagínate que no fui yo, pero con una indicación clarísima de punción lumbar para búsqueda de anticuerpos, y volvió como se había ido. Vale, a mí entonces, me parece tremendo. Yo me gustaría hacer un comentario. Sí, yo creo lo siguiente. Venimos tan atrasados con metodologías y con cosas que es terrible, ¿no es cierto? Frente a un cambio de conducta, uno obviamente que tiene que pensar en NMDA, pero puede pensar en una encefalomielitis aguda diseminada, puede pensar en un cuadro de otro tipo, hasta en un tumor cerebral. Entonces, la resonancia o la tomografía tienen que estar incluso antes que el anticuerpo anti-NMDA. Entonces, no tiene ningún argumento el no tener al menos una tomografía. Y si tenemos una resonancia, vamos a hacer diagnósticos diferenciales que también pueden mejorar con corticoides. Ese es el primer punto de mi criterio, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo a ese paciente en el hospital, lo que digo es, ¿es urgente la resonancia? Bueno, pedamos urgente y hacemos una demanda judicial, pero la resonancia se hace rápido. ¿Por qué digo esto? Porque si después la resonancia es negativa, no tiene una herpética, no tiene una cosa metabólica que está dando el cuadro que me justifique, con la presunción diagnóstica, sin los anticuerpos, yo le pongo corticoide y gamma globulina. Pero si yo no tengo la resonancia, no tiene ningún sentido.
ponerle corticoide y gamma globulina. Tengo que tener diagnóstico diferencial, con lo cual, en mi opinión, la urgencia ahí no es, obviamente hay que tratarla y obviamente hay que tener los anticuerpos, pero en mi primer caso de autismo todavía no se hacía en Argentina, yo le mandé a Dalmau, con lo cual yo presumí el caso, tenía todo negativo, desde la resonancia, líquido, etcétera, y 3 meses después me vino el diagnóstico, cuando la chica estaba curada. Obviamente que tuve que hablar con el comité de ética, hablar con los neurólogos y poner el tratamiento. O sea, si yo entendí bien y se está esperando la resonancia, y bueno, es hacer fuerza para la resonancia es negativa, no tiene una herpética, tengo presunción, bueno, le pongo el tratamiento y mientras tanto espero los anticuerpos. Esto lo he hecho. Cuéntenme cuál es su experiencia antes que se me corte. Totalmente de acuerdo. Yo no lo he hecho, pero es lo que el equipo de Dalmau hace. Empezar tratamientos sin tener los anticuerpos. Porque a veces, pero o sea, ya cuando descartaste tumor y descartaste... Exacto. Cuando descartaste todo y tenés la presunción, no esperás el anticuerpo. Y de última, después lo sacás. Porque no estás hablando de plasmaféresis. Si vos tenés que poner rituximab, que es altamente tóxico, o tenés que ponerle, hacer un recambio plasmático, ahí ya tenés que tener bien claro qué es lo que estás haciendo. Pero si lo vas a hacer simplemente con gamma globulina, y el corticoide lo pondrías incluso ante una encefalitis herpética, con lo cual no te estaría haciendo mal de ninguna manera. Este es mi razonamiento y es el que yo uso frente a presunción diagnóstica de habiendo descartado todo. Así que me alegro que Dalmau haga eso, de él lo aprendí. Así que nada más. Se me va a cortar y le mando saludos a todos. Saludos, Víctor. Gracias. Chao. ¿Kakuri está? ¿El doctor Kakuri? No, no lo veo. Algo quería decir. ¿Quién? A ver, el doctor Kakuri quería decir... Estaba. A ver. Sí, decía, para. Hicimos la neuropatología de gases fatales, de catatonía, y vinculamos con encefalitis. Casos fatales. Y bueno, asevera que estaba relacionado con la encefalitis. Todo lo que está hablando ahora, el doctor Kakuri es neurofisiólogo. Se tuvo que retirar, pide disculpas. Y que le encantó el Ateneo. Carchu, le preguntamos, ¿el doctor Serrano estará por ahí? ¿La doctora Añese? ¿El doctor Jiménez? Sí, estaban por ahí. Sí, Serrano está. Añese estaba también. Alberto, si querés participar. La doctora Lucía Agnese. Desmutéense, por favor. El doctor Soriano está, pero está muteado. Lucila también. Me pareció una presentación excelente y me pareció que las reflexiones que surgen de estos casos tan complejos son muy pertinentes. El tema de la base orgánica de muchas patologías psiquiátricas es un tema muy desafiante y yo creo que es muy importante porque a medida que avanza las neurociencias encontramos más y más elementos orgánicos en muchos disturbios emocionales y conductuales, sin llegar a estas patologías tan graves. Me pareció excelente lo que la doctora Mouso nos transmitió acerca de estas novedades en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías. O sea que es un gran criterio científico no dejar solamente
la observación en lo emocional y conductual, sino que ver el cerebro y el metabolismo cerebral y los neurotransmisores, cómo se desbalancean y cómo repercuten en la conducta. También el circuito que va entre el funcionamiento del organismo y los estímulos exógenos positivos o negativos también tienen una gran importancia en la generación de trastornos y de enfermedades mentales. Me parece que estamos en un camino muy fascinante de descubrir cada vez más todo lo que tenemos que trabajar en interdisciplina, más que en pelea, porque creo que la interdisciplina nos enriquece mucho más. Nada más. Gracias, Lucila. Bueno. Alberto. Hola, Alberto. Sí. Quería hacer un comentario un poco porque no hemos hablado mucho de lo clásico, el clásico, de la clásica definición del autismo llamado maligno. Y curiosamente, en el último ejemplar de la revista de la Academia de Psiquiatría Infantil, hay una carta al editor con respecto a los problemas que hay en Estados Unidos por la división de cada estado con respecto a qué se puede utilizar. Me refiero a que el tratamiento básico para el clásico caso, digamos, es lorazepam y electric, y con el tratamiento electroconvulsivo. Y en los Estados Unidos hay muy pocos estados que autorizan el uso de este tratamiento. Entonces la carta se refería al problema de tener que mandar a un paciente a otro estado donde es posible, lo puede complicar el caso que ya es de por sí maligno y malo, y que el problema ético y legal con respecto a eso. Muy interesante, profesora. Veo que ustedes tampoco tienen tratamiento electroconvulsivo como autorizado. Y sin embargo, todavía siendo uno de los más efectivos cuando estamos hablando de la esquizofrenia catatónica, que se llama maligna, y uno de los casos que sin tratamiento puede ser letal. Y la otra cosita que querría contribuir es el problema clásico que hay entre las divisiones territoriales con las disciplinas. A veces puede ser con pediatría, que ignora o minimiza lo que sea psiquiátrico. Pero el otro más importante es la competencia con neurología. Me acuerdo que cuando yo llegué a Filadelfia en 1986, estaba en medio en el departamento de psiquiatría en un conflicto muy severo con el departamento de neurología, que había puesto gran ojo a que mi chairman, que era el doctor Peter Wybrow, hubiera puesto un cartel pidiendo departamento de neurociencias. Y el neurociencia no, la palabra neuro es propiedad nuestra. Y si ustedes se van a poner a competir a ese nivel, entrar a pedir investigaciones o dinero para investigación en esquizofrenia como una enfermedad neurológica, una especie de competencia tribal que terminó cuando el decano realmente decidió sacar a este señor que era muy tradicional. Pero lo importante, lo que quería decir, que qué importante es que nosotros podamos establecer una relación de colaboración . Me parece que se quedó sin señal el doctor.
Se quedó catatónico. Con neurología y neurocirugía. Y así teníamos mensualmente un Ateneo donde cada uno presentaba algún caso que tenía alguna relación posible con el otro. Y no sé si todavía lo seguirán, pero era muy interesante en el sentido de cómo podíamos aprender uno del otro y qué importante era para aumentar nuestro marco referencial. Esa es mi contribución de hoy. Muchas gracias. Excelente la presentación y me alegro que trajeran a colación el problema el problema que trajeron hoy, porque clínicamente es muy poco reconocido y diagnosticado. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere participar, comentar o preguntar? Por ahí vi que estaba la doctora Adriana Lascano y Ariana Fernández. Si están aquí todavía, me gustaría que comenten algo y si no, bueno, en otra oportunidad porque son expertas en el tema, una por ser jefa de áreas de internación y la otra por ser especialista en el tema. Pero me parece que ya no. Bueno, no importa, igual, la verdad, yo estoy con una alegría interna que no te puedo explicar. Desde la presentación hasta lo que puntuó Graciela, vos coordinando, y los aportes que hubo, yo no sé, me volvió el espíritu de la alegría. ¿Qué querés que te diga? Es una maravilla todo lo que han dicho y los genios que tenemos en este grupo. Estoy tan feliz con todo esto, así que bueno, no sé, Fercho, si querés pedirle al Doc Yunes que aporte algo y cerramos. Dale. Yo dos cositas sumo. Tener en cuenta, en el hospital hemos tenido una paciente con catatonía y era un lupus. Y otro tema a tener en cuenta también son el consumo de drogas. Siempre estar atentos porque las drogas pueden desencadenar cuadros mucho más si hay una base psicótica dando vuelta. Eso quería sumar. Y entonces pasamos a Roberto Yunes, si estás por ahí, para ir cerrando. Sí. Roberto, ¿querías decir algo? No. Roberto, entonces. Encantado Roberto. con la presentación. Bien, Roberto. No lo veo. Se habrá desconectado. Está muteado. Okay. Bueno, quiero agradecerles a todos porque verdaderamente ha sido un Ateneo estupendo y es algo que nos llama la atención cuando vienen chicos diagnosticados por los neurólogos que está todo bien a nivel neurológico, pero que uno siente que tampoco es muy psiquiátrico, o sea que es como habría que hacer una nueva reevaluación con algún neurólogo conocido para que podamos trabajar en conjunto, porque a veces hay casos que uno dice, ¿y esto por dónde lo agarramos? ¿Qué es? ¿Qué es un chico que viene de golpe a los 10 años con movimientos tónicos, tics, después tartamudeo? Y uno dice, ¿qué es esto? Porque uno puede decir, es una psicosis y darle antipsicótico, pero no es una psicosis. No. Es una psicosis del cuerpo. Pero tampoco hay antecedentes porque viene con todo el estudio del FLENI, de todos los estudios neurológicos habidos por haber, y no encontraron nada. Yo creo que habría que volver a reintentar con los neurólogos la posibilidad de hacer un estudio más profundo, ¿no? Bueno, sí, decía el doctor Kakuri recién que lo que estaba proponiendo era hacer un estudio con respecto a catatonía. En el caso nuestro tenemos la suerte de tener la DINA. En el caso del grupo también se suma el doctor Ruggeri.
las actualizaciones de toda la plana extranjera, que realmente está quizás con una cuestión más ayornada, como lo que acaba de plantear hoy Graciela. Y me hacía recordar, doctor, en pandemia, un caso que yo atendí con una serie de movimientos manierísticos que me la había derivado la doctora Niño, y que era probablemente una catatonía manierística de etiología autoinmune. El pibe tenía un asto muy alto. Yo no sé bien si está bien tabulado cuáles son los casos que lo pueden despertar. El otro día la doctora Steffi John, que es quien se encarga de todos los casos de psiquiatría de Mar del Plata, me mostró también el caso de una chica que estaba con un cuadro que parecía catatonía, pero no se sabía si era una catatonía, una acaticia, o una desorganización psicótica. Bueno, toda esta introducción de las cuestiones autoinmunes y de nuevos estudios y de nuevos tratamientos que tenemos que empezar a aplicar en forma conjunta con neurología, que lo maneja también, por ejemplo, el tema de los corticoides y los anticuerpos y demás, las inmunoglobulinas, tiene que ser un trabajo absolutamente interdisciplinario, pero era como la depresión cuando hacíamos los slides, ¿no? Cuando usted estaba acá. Uno no puede ver lo que no conoce. Lo importante es pensar que esa patología puede existir y a partir de esa patología empezar a buscar diagnósticos diferenciales. Así que yo lo que creo de esta presentación, lo que nos tiene que quedar, es que tenemos que pensar la importancia de lo que es, pensar en lo que es la catatonía, en los diagnósticos diferenciales y en recurrir a toda la interdisciplina para llegar a los diagnósticos más específicos y poder tratarlos en forma correcta. Porque si no, lo único que hacemos es perder tiempo los familiares, el paciente, primero el paciente, la familia y obviamente nosotros. Así que yo les agradezco mucho, te agradezco Fernando, cerra vos como coordinador. Doc, un beso gigante a todos y nos vemos en 2 semanas. Bueno, un aplauso. Felicitaciones a estas bellezas. De niñas tan jóvenes. Encima son lindas, encima son lindas. Ahora bien, encima eso, uno tanto botox, tanto lifting, vienen estas bellezas y uno se apabulla. El Rosario es así. El Rosario es así. Bueno, un beso, mis amores. Nos vemos en 2 semanas. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chicas. Chao.